Hola, ¿cómo están? Esto es Archivos y Pantallas en Radio La Tosca. El Archivos y Pantallas número 99, que comienza en vivo en Sarmiento 623, casi llegando a la laguna en Santa Rosa, continúa www.planbenoticias.com.ar por internet, haces clic en la imagen del estudio de Radio La Tosca, nos escuchás estés donde estés, y por radio La Carina, la radio Noblex, nos podés escuchar en el 95.1. Mi nombre es Irene Meca y estoy con Nicolás Pérez, quien habilita, deshabilita, organiza nuestros archivos, nuestros dichos, y finalmente los archivos y pantallas suben a YouTube para aquel que quiera escucharlos, criticarlos, aportar cuando quiera y donde sea. Y también los subimos a la página del Proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU89, Televisión Canal 3, porque ese es el motivo de este programa, es decir, plantear el acceso a los archivos del canal, entre comillas, público. Primero, derecho a los archivos y también derecho a la información pública. En la página de Facebook, Proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU89 Televisión Canal 3, vas a encontrar todas las notas, remadas, surrealismos, documentos que dan cuenta de qué modo hay que instalar la importancia de los archivos para crecer en democracia, para crecer en prácticas de justicia, para crecer en educación y en acceso a los derechos. La dedicatoria para el Archivos y Pantallas del Archivos y Pantallas número 99 para Gilda y Nicolás, que vivían en el Gran Buenos Aires, en Avellaneda, y se vinieron a vivir a La Pampa hace más o menos 2 semanas o 3, desde ya que son estudiantes y buceadores de archivos. No sé si son cantantes, lo que sí sé que son, fanáticos por la indagación genealógica, y eso lo valoramos en tanto y cuanto la búsqueda de raíces siempre le da sentido a nuestras identidades. Así que para Gilda y Nicolás, además de quererlos aquí en La Pampa, les dedicamos el programa y volvemos a dedicar el Archivos y Pantallas a quien ya asomó a la vida en Ushuaia, llamada Constanza, 2,5 kilos más o menos, 8 mesinas, pero como dijimos cuando estaba en la panza le dedicamos el programa, esta vez se lo dedicamos porque sus padres aman la música y también Constanza ya recibirá respuestas cuando empiece a preguntar quién es mi abuela, quién es mi abuelo, quién es mi bisabuela, quién es mi bisabuelo, quién es mi tatarabuela, quién es mi tatarabuelo, porque son buceadores de archivos sus padres y podrán contarles sus raíces. ...99 es el número al que hemos llegado con los archivos y pantallas, pensado como 2 especiales. Bueno, son 99 y con la metáfora del plato hondo comenzamos con bellezas y luego nos vamos internando en opacidades.
lá vou eu, pelas ruas do passado a correr. O meu fado é o futuro, mas eu juro, meu amor, que namoro o meu passado sem lhe dizer para onde vou. Mãe, minha mãe, diz-me quem eu sou. Mãe, minha mãe, diz-me para onde vou. Quando saio de ao pé de mim, eu sou o mar de outras terras, de outras gentes que não vi. O meu canto é o meu sonho, não morreu meu amor. Meu amor, eu sou o povo, sou mais longe do que eu. El Archivos y Pantallas número 99 pertenece al grupo de los racontos, el número 19. Esto significa que estará el jugo de los mejores momentos de los últimos 8 programas. Hacemos 8 programas y 2 racontos. 8 programas y 2 racontos. Significa que estará la voz de Agustín Leckie, el estudiante de historia, está trabajando en el archivo fílmico de Canal 7 y que como trabajador tiene en claro de qué se trata trabajar con documentos audiovisuales. Estará la voz del escritor y investigador Daniel Bilbao, según sus propias palabras es escribidor, y ha dado cuenta de los otros bandidos rurales. Hablará de la memoria Daniel Bilbao y el estudiante y divulgador de la historia Pablo Guete estará también dando cuenta de qué hace en una clase con chicos y con documentos audiovisuales. Bueno, esta es la propuesta y un extra. El libro Pampa Nostra está circulando. Da cuenta del entramado político, judicial, económico en La Pampa en términos de el feudo pejotista. Estaremos en comunicación telefónica con el autor de Pampa Nostra, el director de Lumbre, Juan Carlos Martínez. Esto es todo.
Los archivos y pantallas estaban pensados como 2 especiales y hemos llegado al archivos y pantallas número 99. La pregunta es ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Las respuestas se fueron dando tanto por correo electrónico como en la web, en los programas Archivos y Pantallas en YouTube, en la página de Facebook llamada Proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de Canal 3, y allí la infinidad de notas que hemos presentado reclamando se ponga en agenda pública y se traten las problemáticas de la memoria colectiva en cuanto a lo audiovisual. Bueno, ahí están. Ahora se termina una gestión, estamos en tiempos de asunción del nuevo gobernador en La Pampa, Carlos Berna, y de el nuevo presidente de la Nación. De aquí que las políticas públicas alguna vez en la historia de este país deberán tener continuidad. Sin embargo, no es así. Pero quisimos hacer un raconto y el último día de la gestión del gobernador Jorge fuimos y se lo presentamos. ¿A qué llamamos raconto que le presentamos al gobernador? A la cantidad de notas con recibido que él ya tiene, pero que dan cuenta de toda la secuencia de los reclamos desoídos, de los silencios y de los incumplimientos de promesas. Porque tenemos que recordar que el que era secretario de gobierno, Raúl Ortiz, en un momento, en junio de 2009, pronosticó o profetizó: no me iré de la gestión sin un archivo digno para el canal. Bueno, quien conoce la historia reciente sabe que ni lejos, nada en tal sentido. De modo que vamos a leer la nota que ingresó hoy en Secretaría General en la Casa de Gobierno, con fecha 9 de diciembre de 2015. Al gobernador Oscar Mario Jorge le decimos: en el marco del proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU89 Televisión Canal 3, al término de su gestión, adjuntamos notas con recibido, tanto a usted como gobernador, a la subsecretaria Andrea Maselli, a la subsecretaria de Cultura, Norma Durango, en el 2002, y la actual responsable del área, Analía Caballero, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la dirección de Canal 3 y las gerencias, a fin de dejar constancia, una vez más, con un somero raconto de los reiterados reclamos, a través de notas, de la prensa escrita, radial, vía mails, de la página web y de YouTube, decimos los reiterados reclamos a favor de la memoria colectiva en cuanto a lo audiovisual del canal estatal, abierto y público, entre comillas, la palabra público. Resultan 23 páginas que dan cuenta incompleta de las gestiones para democratizar los archivos que duermen hace 13 años como colección Canal 3 en el Archivo Histórico Provincial. El resto de los documentos en CDs y en DVDs han sido adjuntados a las respectivas notas en su momento. Reiteramos tanto la promesa de la entonces secretaria de Cultura Norma Durango, entre comillas cita textual: un archivo orgullo de los pampeanos, cierra la cita, como otras promesas ulteriores, son desmentidas por la realidad, tanto de la emisora como la del propio Archivo Histórico Provincial. Lo firmo como docente de historia y periodista, y la nota cierra con el siguiente texto: como es de práctica, en virtud del interés público del tema, difundo vía mails copias de la presente a la Asociación Trabajadores del Estado, al Sindicato de Prensa, al Archivo Histórico Provincial, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, al Departamento de Historia de la Universidad de La Pampa, al Foro de Periodistas, a la Asociación de Escritores, a la Asociación de Patrimonio, al Movimiento de Derechos Humanos, al Archivo Nacional de la Memoria, al Centro de Documentación Audiovisual de la Universidad de Córdoba y a otras instituciones. Además, se difunde en la web vía Facebook y YouTube. Esta es la nota que recibió hoy el gobernador. Como no estará ocupado en gestiones como primer
mandatario de aquí en más, bueno, esperemos que tenga la oportunidad de leerlas y revisar y aportar lo que pueda a favor de la problemática instalada en agenda pública. Reiteramos, se trata de la memoria colectiva del canal público, memoria que es sesgada, miope, incompleta, sí, pero necesaria como fuente a la hora de estar disponible para todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran ejercer el derecho a los archivos. Dentro de las noticias, además del cambio de gobernador y de presidente, el nuevo director de Canal 3, título del Diario de La Pampa, del 27 de noviembre. Ciaurris, Mario Ciaurris, será el director de Canal 3. 2 puntos, textual, cita de su propia cosecha, que nos dejen hacer, cierra las comillas el título. El texto de la nota dice: el periodista, locutor y representante gremial de los trabajadores de la emisora Mario Ciaurris será el nuevo responsable de la televisión pública pampeana, en una decisión de Berna que encierra un gesto hacia adentro. Juan Matilla Hijo se queda como gerente del noticiero oficial. Bueno, después avanza la nota diciendo que es un gesto, se trata de un trabajador de larga carrera en la emisora y representante gremial de los trabajadores. Hubo otros trascendidos, como que el director iba a ser Matilla, finalmente queda Ciaurris, fue cronista y conductor del informativo oficial. Hace unos cuantos años lleva adelante el ciclo de documentales La Ventana, uno de los pocos productos de factura propia de la emisora. Bueno, también es el histórico presentador del Telebingo y de espectáculos de Casino Club. Rodrigo Martínez será el nuevo gerente de producción en reemplazo de Mauro González, ex compañero Rodrigo Martínez de Ciaurris en La Ventana. Se hará cargo de la gerencia de programación Patricia Fredes y Guillermo Godoy será el gerente de administración, reemplazando a Claudia Gali, una contadora que estaba a cargo del departamento de administración. Falta definir el gerente de técnica, donde no seguirá Franco Bodrato. La decisión de Berna, continúa la nota, al ofrecerle el cargo a Ciaurris, es todo un gesto hacia adentro de una emisora en crisis, con graves problemas estructurales, desactualizada desde lo tecnológico y con conflictos con los trabajadores. Ciaurris integraba la mesa paritaria, donde los representantes no pudieron lograr ningún acuerdo con las autoridades provinciales, y su nombramiento fue bien recibido en el canal. Bueno, va a reemplazar a Daniel Bilberger, el jorgista de la primera hora, que llegó al cargo luego de varios pasos fallidos de los directores en la primera gestión de Oscar Mario Jorge. Incluyeron Adrián Medina, José María González y Eber Pregno. Finaliza la nota con la cita de Ciaurris, que nos dejen hacer, que es lo que ha pedido el gobernador Berna, y cuenta que en los viajes por la provincia se hablaba de todo lo que podríamos hacer de y para el canal. Ahora tenemos la oportunidad y está todo para hacerse. Hay denuncias por las irregularidades, el edificio está inhabitable y plantea Ciaurris: necesitamos un lugar digno de trabajo. Otra propuesta: que haya pasantías con la Universidad de La Pampa, que los estudiantes de comunicación social vengan a trabajar al canal, así para que también se capaciten los trabajadores del canal en la universidad, y es un ida y vuelta que nos va a beneficiar. Bueno, para dar cuenta de las denuncias que nuevamente se realizaron en la Fiscalía, estará la voz de Roxana Rechimón en la nota que realizara en Radio Kermés el periodista Mauro Monteiro y Verónica McLennan. Roxana da cuenta del estado de Canal 3 que va a recibir Mario Ciaurris a partir de 2 o 3 días. Sí,
bueno, esto es ratificar en nuestra provincia y en la Fiscalía de Investigación Administrativa, que es el ente controlador administrativo, la denuncia por la situación edilicia de higiene y seguridad en el canal, que vemos que desde el 2008 que se hizo un relevamiento desde los trabajadores, si bien se han hecho obras, no han tenido la misma reglamentación activa, no ha habido ningún ingeniero de seguridad e higiene laboral en ninguna de las modificaciones de los arreglos que se han hecho en el canal, porque en realidad obras, por decir cosas nuevas, y se han emparchado durante todo este tiempo, y todo lo que se ha venido haciendo en el canal, lo poco que se hizo, sigue violando la Ley de Seguridad e Higiene Laboral de la Nación, no solamente provincial, que es la ley que rige a las provincias. Bueno, nosotros ayer fuimos a la superintendencia de acá, que depende de Nación, nos derivaron a Buenos Aires y automáticamente hicimos la denuncia en Buenos Aires, de lo cual ayer a la tarde tuvimos respuesta, donde nos solicitan bueno, una serie de información de nosotros como denunciantes de esta modalidad, para que ellos manden un interventor a la provincia de La Pampa, articulen con la superintendencia de la provincia y revean esta situación que nosotros estamos denunciando. Lo que sí hacemos es justamente, lo que sí hacemos justamente es hacer la vía administrativa, si bien está en conocimiento del director del canal en qué situaciones estamos trabajando, el secretario general de la Gobernación también no es un tema que desconoce, porque él estuvo trabajando en el canal como contador, sabe de los riesgos que estamos sufriendo en el canal los trabajadores, y esto es algo que, porque se esté terminando este mandato, nosotros vemos que se ha extendido demasiado y está violando la ley de seguridad para los trabajadores. ¿Qué es lo que marca el relevamiento de fotografías que han hecho desde el 2008 hasta la actualidad? Bueno, nosotros en el 2008 hicimos un relevamiento que era casero, que fue de manos de los trabajadores. Entonces lo que nos propusimos, amén de todas las reuniones que tuvimos con la dirección y en ese momento con los directores que pasaron durante ese proceso, hemos visto que ha habido decisiones de parte nada más, y los baños siguen en la misma condición, el techo sigue del canal en la misma condición, las instalaciones eléctricas siguen en las mismas condiciones, han remendado, han puesto en algunos sectores de técnica equipos nuevos, pero vendría a ser que lo que hace a la base de esa seguridad, lo que hace a la electricidad y a la higiene, sigue igual. O sea, azulejan los baños, pero no cambian no hacen la cantidad de baños que se necesitan para la cantidad de trabajadores que hay en el canal, y los caños siguen siendo los mismos. Entonces, esto lo que hace es que cada 2 meses se rompan los baños, que cuando llueve se entre el agua adentro del canal, y estamos hablando de una situación, digo, que no es menor, porque nosotros trabajamos con electricidad, no tenemos salidas de emergencia, de hecho la salida de emergencia que estuviera más acorde a lo que dice la ley está cerrada con un candado de hace años. Las oficinas donde trabajan nuestros compañeros que editan, que sea en BTR, se ha hecho una ventana provisoria pero no tiene una buena ventilación. La lumínica del canal, tanto en lo que hace a lo administrativo como en lo que hace a la salida del canal para los programas, es en la escala que tiene que tener por la ley, es de un 10%, ni siquiera llega a un 50%. O sea, hay un montón de irregularidades que hacen que los compañeros continuamente queden en riesgo. Y la verdad que nosotros cada vez que llega un viernes, con los compañeros de técnica y los compañeros de BTR, nos encontramos preocupados porque ellos quedan solos en el canal, no hay directores, no hay gerentes, simplemente un llamado telefónico, y digo, es una situación de que cada vez pesa más, y estuvimos hace un tiempo atrás ni siquiera baños. ¿Pudieran hablar algo de este tema en mesas paritarias? Sí, nosotros tocamos el tema y, bueno, lo que responde el director del canal es lo mismo que sale en los medios, que el canal está haciendo un recambio tecnológico, de que se están haciendo arreglos. El tema es cómo se hacen. Acá no hay una supervisión de obras públicas, no hay una supervisión de seguridad e higiene laboral,
Nosotros en la RT tuvimos que ir a pedir nosotros las tarjetas para los compañeros, para saber qué RT te cubre, para renovar esa póliza, poner en conocimiento esa póliza, que es algo que se tiene que hacer desde la institución. Entonces la respuesta que nosotros tenemos del otro lado es que tenemos que tener paciencia. Pero yo pregunto, el canal tiene 40 años, ¿cuánta más paciencia hay que tener para trabajar tranquilo, para saber que si entran chicos a visitar el canal no van a correr ningún tipo de riesgo, y que los compañeros que quedan solos los fines de semana operando la planta transmisora y se inunda o se quema un cable, no van a correr ningún tipo de riesgo? Y con estas graves irregularidades que van a estar denunciando ahora, que la estás exponiendo, digamos, ¿a qué están expuestos los trabajadores permanentemente? Y nosotros ya tuvimos un caso de un gerente que por un cortocircuito, por una pérdida de corriente, él quedó pegado a los cables en un sorteo del IPAB y en el estudio, en un lugar donde van chicos también, en el estudio de televisión, pero donde van los chicos de visita, tal cual. Es más, nosotros en este relevamiento hasta marcamos a la entrada del canal que hay un cable con corriente que está pegado a un zócalo de chapa y está a la intemperie. Entonces, esto también hace eso, un cable que han puesto ahora por provisorio hasta que se arregle porque saltó la térmica, en realidad no hay térmica en el canal, no hay ninguna caja de corriente que tenga masa tierra, ninguna, las recorrimos todas. Roxana, ¿qué respuesta esperan, pensando en una respuesta positiva, pensando en el fin de gestión? Nosotros en realidad lo que queremos es que se aplique la ley de seguridad e higiene laboral, que comprueben de que el canal tiene riesgo para el trabajador y que no pase nada en este transcurso que nosotros estamos haciendo, esta vía administrativa, que no le pase nada a ninguno de nuestros compañeros y que, porque lamentablemente los que quedan son los compañeros en el lugar y articulando esta inseguridad dentro de la emisora. Y que bueno, si nosotros no tenemos una respuesta en lo pronto, en lo ya, en lo rápido, como la hemos tenido de Buenos Aires, de la superintendencia, nosotros vamos a tener que tomar una medida de esto, desde los trabajadores, nuevamente digo, le estamos dando lugar, como le dimos lugar durante todo este tiempo de negociación, de que arbitren las herramientas necesarias para que nosotros no corramos riesgo y trabajemos como tengamos que trabajar. Digo, son próximas las elecciones, sabemos que nuestro canal se ve hasta en Córdoba, y digo, es una responsabilidad, y es una responsabilidad el estado de abandono que tenemos en nuestra emisora. Y eso es responsabilidad del director. Nosotros hacemos directamente responsable al director de Canal 3, de no arbitrar las herramientas necesarias en el tiempo necesario para lograr esto, porque de última, la posibilidad de haber hecho que esto funcionara más rápido, que se acortaran los tiempos, lo tenía del lado de los trabajadores, porque muchas veces se lo hemos puesto, de que nosotros colaboramos, que nosotros ayudábamos. Hemos ido a hablar infinidades de veces por los baños, por la luz, por el frío, por un montón por las sillas de los compañeros que tenían del año de cuando se inauguró el canal, de la ventilación, de la luz, y han ido emparchando, pero no han resuelto el problema de base, que es justamente que nosotros tenemos un canal, una estructura vieja que tiene que pasar a lo nuevo, y nosotros estamos de acuerdo en eso, porque por supuesto que tiene que ser así, pero no en estas condiciones, porque vamos a seguir enredados entre cables. No, gracias. Bueno, Verónica, ahí escuchamos. Roxana Rechimón, previa a hacer la entrega de la denuncia aquí en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, están responsabilizando directamente al director de la emisora estatal, Daniel Wilberger. Daniel Wilberger. ¿Y la presentación la hacen desde ATE? Desde ATE, Verónica, sí. Ella es secretaria adjunta, pero también es delegada en Canal 3, junto a otros compañeros que están aquí en la Fiscalía. Bien, bueno, muchas gracias, Mauro. Escuchaste a la delegada de Canal 3 en ATE, Roxana Rechimón, dar cuenta del estado edilicio. Ahora, ¿cuáles son los criterios políticos e institucionales que llevan a una decadencia tan marcada, con ese argumento de tengan paciencia porque estamos tratando de hacer un recambio tecnológico? En los 43 años del canal siempre hubo recambio tecnológico. Se pasó de los fílmicos a los Sumatic, de los Sumatic a los VHS, a los Super VHS, a los Betacam.
siempre hubo recambio tecnológico. Ahora, ¿dónde estuvieron los acuerdos, las reuniones con los trabajadores para establecer pautas, modo de resolver, desde las cuestiones edilicias hasta las cuestiones de la especificidad televisiva? ¿Cuánta fue la lucha para volver a tener reconocimiento de la especificidad televisiva en términos de trabajadores de Canal 3? Y después el desgaste de tener que luchar y discutir y reiterar pedidos por cuestiones elementalísimas como luz, sillas, baños y todo con riesgo, ¿no? De modo que esto es lo que encuentra, lo que conoce, lo que ha visto decaer Mario Sciarris. Si la política comunicacional del Canal 3 va a continuar con la misma lógica que ha tenido, es decir, el noticiero 3 al servicio de las lógicas partidarias de una línea del pejotismo, porque tenemos que recordar que hasta Marín y Durango declararon ser censurados en tiempos del bernismo en Canal 3. Bueno, son cuestiones de los travestismos políticos y de los teléfonos descompuestos, como ya hemos dado cuenta. Aquí están los archivos y ahora vamos a continuar con alguien que efectivamente está sacando a luz los archivos. Pero antes, un poquito de respiro musical. Ao que já
Archivos y Pantallas número 99 con el raconto 19 y la voz de el estudiante de Historia y trabajador de Canal 7 en Buenos Aires, Agustín Lecchi, dando cuenta de una novedad. La novedad es: Canal 7 está subiendo a la web para que todo el mundo acceda en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, a los archivos audiovisuales recuperados, conservados convenientemente, y para usar una metáfora ominosa del lugar a donde habían sido reducidos, usamos la metáfora de los sótanos. Todavía no se ha revertido en el imaginario colectivo el considerar a los archivos como algo disociado del presente, disociado del hoy. Eso no se ha revertido. Los medios contribuyen para que se siga pensando en los archivos en términos de depósitos, tumbas, sótanos y lugares así arcotados y marginados. Sin embargo, efectivamente, Agustín Lecchi tiene claro el poder revulsivo de los archivos, el poder documental. Entonces, bueno, va dando cuenta de cómo se han recuperado algunos archivos y cómo se discute todo el tiempo. Además de discutir el salario, además de discutir condiciones laborales, hay que discutir el trabajo personal, el laburo de cada uno, que en este caso tiene que ver con documentos audiovisuales, que son documentos históricos realmente. La palabra archivo histórico de la televisión pública comenzó a tomar consistencia, llegó a primer plano hace unos cuantos días cuando se inauguró y fue un acto oficial, y estamos con uno de los trabajadores del archivo fílmico de Canal 7, el estudiante de Historia, Agustín Lecchi, quien nos va a contar, retomando aquellas notas que hace 2 o 3 años, cómo es que este espacio tangible, intangible, simbólico, esta cuestión del archivo histórico de la televisión pública, felizmente se va concretando en una pantalla donde uno puede acceder a las imágenes que el Canal 7 ha tomado a lo largo de los años. Son fuentes históricas, audiovisuales, y están digitalizadas, están democratizadas. Agustín, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Agustín, un gusto grande volver a establecer contacto. Hace 2 años, por lo menos, 2 o 3 años, estuvimos hablando de tus estudios en historia y de tu trabajo en el archivo fílmico. Y en ese tiempo parecía medio lejano la cuestión de democratización de las imágenes, ¿verdad? Sí, nosotros siempre en realidad trabajamos para eso. Desde hace décadas que hay compañeros en el área de archivo, de los distintos archivos del canal, porque hay más de un archivo en el canal. Yo particularmente trabajo en el archivo del noticiero. Y como te decía, desde hace años hay compañeros que vienen trabajando para en primer lugar fue recuperar los archivos y ahora para ponerlos a disposición de toda la sociedad. Y ahí hay, bueno, distintos momentos e hitos que son trascendentes en la historia del canal y de los archivos. Los primeros fueron en los años durante la dictadura, incluso cuando hubo compañeros que pusieron el cuerpo para que no se pierdan, no se quemen, no se regalen determinados archivos. Durante los años 90 también para que no se vendan a manos privadas. Y estos últimos años para la tarea de restaurarlos, tanto los compañeros que lo hacen efectivamente como también hay que decir algunas gestiones que se han hecho, como por ejemplo la compra del transfer en el 2011 y desde hace un año el trabajo en la página que es el archivo Prisma, que permite que esté en la web disponible para todos una parte de ese archivo. Vos dijiste, hubo compañeros que a lo largo de las décadas estuvieron impidiendo que se robaran, que se quemaran, tratando de recuperar archivos. Ahora, entre esa tarea y lo que estamos viendo a la luz ahora, poner en foco, lo que está hablando es del quiebre entre la voluntad de los trabajadores y las decisiones políticas, porque en la agenda pública no estaba la recuperación de los archivos de Canal 7 en los 90, en los 2000. ¿Qué pasó ahí? Sí,
no, lo que nosotros consideramos que es un triunfo de los trabajadores es ya en sí misma la instalación de un discurso sobre lo público, porque en la década del 90, la década del 70 y 80 también, no estaba ni siquiera instalado no solamente el concepto de los archivos, sino directamente el concepto de un canal público del Estado. Y en la década del 90 fueron los trabajadores los que garantizaron que Canal 7 no se privatice. Esto no es algo retórico, sino que concretamente fue así. Pusieron su casa en garantía para combatir un decreto del expresidente Menem que proponía privatizar la frecuencia 7 del canal, que era la frecuencia más importante. Bueno, y esos mismos trabajadores fueron los que garantizaron que el archivo no se venda a manos privadas. Una parte del archivo se vendió al Grupo Clarín, que fue lo que los contenidos que tenía el canal Volver, lo que era en ese momento el canal Volver, y bueno, en el caso del archivo del noticiero no se vendió. Fueron los trabajadores los que nosotros siempre recurrimos a la metáfora de que se sentaron arriba de las latas para cuidar esas películas 16 milímetros, los Beta, los Sumatic, y bueno, para que no se venda el patrimonio del Estado. Y hoy lo que se está haciendo, sí, efectivamente, también con una decisión política que va en sintonía con esa lucha histórica de los trabajadores, bueno, ponerlo a disposición del conjunto de la sociedad. Hay un montón de compañeros que en todas esas décadas que mencionamos tienen que ver, y digo, es injusto nombrar porque siempre uno deja afuera algunos, pero bueno, ahora Mónica Salomón, que es una compañera que vos la conocés, fue una de las compañeras que estuvo a cargo durante un montón de años de esa tarea de cuidar, de restaurar, y bueno, ahora hay operadores, gente que ingresó en los últimos años, como Javier Trimble y Julia Rosenberg, que son los que están coordinando el archivo Prisma, y en realidad estaría bueno por ahí que también hablen con ellos, porque son los que pueden dar una visión más global de esta página. Sí, y bueno, pero es infinidad de compañeros que le pusieron el cuerpo a esta tarea. ¿Sabes, Agustín, que tu voz participa de un audio donde están las voces de Atilio Borón, de Pitaluga, de Carlos Mangone, de Warley, diferentes investigadores, docentes en comunicación y en historia, y tu voz señala que hubo épocas en que los funcionarios no tenían la menor idea de dónde estaban los archivos, cómo eran los archivos audiovisuales? Ahora también nos pasa eso, ¿no? Igual. Muchas veces los funcionarios no tienen ni idea, pero bueno, nosotros entendemos que siempre es el empuje de los trabajadores lo que consigue que estas decisiones efectivamente se toman. Hay contextos obviamente muy distintos y también funcionarios que tienen diferentes tipos de receptividad a los reclamos de los trabajadores, pero entendemos que la tarea es nuestra y que no podemos depositar expectativa en que una gestión del canal, que está de paso, en definitiva, garantice lo que en realidad es un derecho social, que somos nosotros como sociedad los que tenemos que bregar para que eso se cumpla. ¿Tiene que ver que estudiaste historia para valorar de este modo, teniendo en cuenta tu juventud, los archivos audiovisuales como fuentes? Puede ser, pero para mí lo más importante es la formación que recibí de mis compañeros en el trabajo diario. Yo trabajo casi 7, 8 años ya, entré a los 21 años, 22 años, y la formación de ellos y en la cuestión laboral, en la cuestión profesional, pero también en cuestiones vinculadas a lo gremial y a lo más cotidiano, me parece que fue la que hizo que muchos de los compañeros que, por más que seamos jóvenes, si se quiere de alguna manera, ya no somos tan jóvenes igual, tengamos conciencia histórica y lo que implica los archivos para la sociedad y para el canal estatal. ¿Y sentís que se ha consolidado al poner en la web estos archivos y esta página de Archivo Prisma? ¿Sentís que se ha consolidado la etapa que es fundamental? Porque puede haber conservación, puede haber recuperación, pero si no hay acceso público, un archivo no termina de cumplir su etapa y su sentido. Esto no sí, totalmente coincido plenamente. Para nosotros es un paso histórico tremendo y se cierra el círculo de alguna manera, y sí es lo que decís vos, estamos muy contentos,
adentro del canal lo festejamos mucho, aun cuando sabemos que falta un montón, porque el flujo de trabajo no es el mejor, hay obviamente siempre cosas que faltan, que hay que mejorar, pero bueno, es un paso súper importante, por esto que vos decís, hasta que el archivo hay que cuidarlo, hay que restaurarlo, hay que digitalizarlo, pero si eso no se pone a disponibilidad del conjunto de la sociedad, no tiene ningún sentido. Para que lo veamos nada más los que trabajamos en el lugar, o algunos amigos de los funcionarios, como sucedió históricamente, no tiene ningún sentido todo ese trabajo gris previo. Desde ya que hemos, cuando le hicimos reportajes y estuvimos viendo cómo hacía la tarea de transfer Mónica Salomón, valoramos muchísimo y vamos teniendo, digamos, aquí en La Pampa el deseo de invitarlos, Agustín. Es un viejo sueño, la invitación tanto para vos como para Mónica, para que vengan a La Pampa. ¿Qué estás haciendo ahora en Transfer, Agustín? Y hoy estuvimos subiendo, sí, sería buenísimo poder ir y conocer cómo trabajan allá en persona, aunque ya no lo sabemos, las charlas que hemos tenido con ustedes. Hoy justo estuvimos subiendo al archivo una nota de 1975 Ángel Labruna, cuando llega como director técnico de River, que es el año que River sale campeón después de 18 años. Estuvimos subiendo la renuncia de Álvaro Alzogaray en el año 59, si no me equivoco, que era ministro de Economía de Frondizi. Claro, los años de pasar el invierno. Ajá. Estuvimos subiendo cosas absolutamente dispares, ¿viste? Uh-huh. Un ensayo de Serú Girán en el 79, antes de que presenten el disco Bicicletas. Así que nos manejamos de lo deportivo, de lo cultural, a lo político, saltando décadas con bastante facilidad. Y eso es lo lindo también del archivo, que obviamente tiene todo un costado político súper importante, pero no solamente eso, sino también social, cultural, deportivo. Sí, la vida misma, ¿no? La vida claro. misma con fuentes, se cruzarán con otros textos, se cruzarán con textos históricos y miradas. Ahora, qué fantástico esto que me estás diciendo. Y te vuelvo a preguntar lo que te había preguntado hace un tiempo respecto de las sorpresas, los impactos. Sí, permanente. Yo siempre cuento la anécdota de cuando un día a la mañana estaba por digitalizar un archivo y que era supuestamente de una competencia, de una olimpiada en Centroamérica en la década del 80, y cuando lo digitalizo, eso me decía en la ficha. Y en realidad era la ficha que había escrito un compañero en el momento en el que se archiva la noticia, para esconderla de los militares, porque había una orden de determinadas cosas archivarlas y otras no. Uh-huh. Y era una noticia cuando la vimos, cuando la digitalizamos, era una entrevista mano a mano de un periodista de Canal 7 con el Che Guevara después de la conferencia de prensa, de la conferencia de prensa no, de la conferencia de la OEA en Punta del Este en la década del 60, en 1962, si mal no recuerdo. Esa fue una sorpresa total, una nota de 5 minutos, que ya la habíamos subido hace mucho, la habíamos puesto en algunos informes, en Visión 7, y bueno, así todo el tiempo. Ahora, un archivo donde está Pelé jugando la pelota en la cancha de Boca, Huracán, cosas así todo el tiempo. Nosotros aquí en La Pampa estamos muy lejos, Agustín, de instalar en agenda pública la voluntad política de recuperar, organizar y democratizar los archivos. Sin embargo, quisiera preguntarte, ¿a qué llamás transfer? ¿Cuál es concretamente el trabajo que haces? ¿A qué llamás transfer y en qué formatos trabajás? Sí, es un telecine que se importó de Francia, que tiene la particularidad que además de reproducir el material en 16 o en 35 milímetros, la película, uh-huh, que era con lo que se filmaba entre la década del 50 hasta la década del 80, que se empieza a grabar con un Matic, que es otro soporte. Uh-huh. Es un telecine que además de reproducir la película, como te decía, tiene la particularidad de que tiene anexado un sistema por el cual filma esa película y la capta digitalmente, entonces la transfiere
la duplica, además de seguir estando en el formato película, ahora la tenés en un formato digital. Y obviamente la podés manipular de otra manera, la podés conservar de otra manera, y la podés utilizar y poner a disposición del público de otra manera, porque si no, no habría forma de ponerla en internet, por ejemplo. Es el trabajo que hacemos cotidianamente, en el que participan, es una serie, una cadena de trabajo larga. Primero hay un compañero que la restaura y la pone en condiciones para que el telecine pueda pasar la película, porque la película tiene unos engranajes que si no está en condiciones es difícil pasarla. Además la limpian los compañeros. Después hay un operador que lo que hace es que trabaja sobre la imagen. Nosotros adoptamos una posición que en definitiva es una posición política de no tocar sobre la imagen, pero sí lo que hace es restaurar algunas cosas que están muy dañadas, como para que se pueda visualizar en la manera más fiel posible, los colores y demás. Bueno, y después con ese compañero, operadores que tenemos, hay 2 operadores, Marcelo y Guillermo, que son los que trabajan cotidianamente con nosotros. Después ya sí la tenemos en formato digital, y una vez en formato digital hacemos la tarea de catalogación, de selección, la tarea ya la definitiva, y de colgarlo en la página, que por ahí es lo último de todo un proceso más largo. Bueno, en ese proceso más largo, y como decís, se concreta en la pantalla, me estás hablando de que hay gente que restaura, los que limpian, los que realizan la visualización, los trabajadores concretamente que hacen el transfer, el que cataloga, que es una tarea de muchísima responsabilidad. Sí, muchas de esas tareas lamentablemente hoy las hacemos más de un compañero, con lo cual se hacen en algunos casos de manera precaria. Por ejemplo, la catalogación. Nosotros estamos haciendo, en realidad con Mónica siempre decimos que es una precatalogación lo que hacemos, y que estaría bueno poder tener la capacidad y los recursos y los compañeros como para poder profundizar más en esa catalogación. Muchas veces se nos pasan nombres, y eso es muy importante, porque el día de mañana vos necesitas buscar algún funcionario y por ahí no lo encontrás porque la persona que estaba catalogando en ese momento no tuvo el tiempo real para profundizar en la búsqueda y demás. Entonces hacemos una catalogación muy superficial hoy por la falta de compañeros, pero sí es cierto que hay un trabajo importante, grande, y que sí, participamos varias personas de esa cadena de producción, si se quiere. Y todo ese grupo, organigrama, ¿cómo se llama en el organigrama de Canal 7? Y es uno de los problemas institucionales, si querés, que tenemos. No está bien organizado el flujo de laburo. Hay compañeros que somos archivistas, que pertenecemos al sector del noticiero, de trabajadores de prensa, que es mi caso, por ejemplo. Hay otros que son operadores que pertenecen al organigrama bajo el convenio de trabajadores de televisión. Hay compañeros que son los que están a cargo de la bodega, que es el cuidado cotidiano del material. Hay otros compañeros que son los que restauran, que nosotros llamamos laboratoristas, así está por lo menos en nuestro convenio, y los catalogadores y los que digitalizamos somos los mismos, que la figura es archivista, es una figura genérica. Claro, estamos hablando de cuestiones muy técnicas, otras cuestiones que tienen que ver con la formación en historia, para catalogar, en el manejo del lenguaje, tal cual vos decís. Lo que uno deja registrado en una ficha es lo que va a permitir acceder o no al contenido de una imagen. Sí, totalmente. Las palabras que se utilizan y la precisión en eso es muy importante. ¿Y cómo sería la propuesta de los trabajadores? ¿Cómo soñarías vos la expansión del área? Vamos a llamarlo área archivo, ¿te parece que es pertinente? Sí, archivo o digitalización. No, en primer, igualmente a mí es importante aclarar que se avanzó un montón con respecto a hace 5 o 10 años atrás. Porque antes no estaban los restauradores, no estaba el transfer ni siquiera. Claro. Entonces los avances son significativos. Pero sí, de todas maneras, a nosotros nos gustaría que haya más capacidad de digitalizar, y para que haya más capacidad de digitalizar tendrían que haber más operadores, tendrían que haber más catalogadores
porque si nosotros digitalizamos y no catalogamos lo que digitalizamos no tiene sentido, porque no lo podemos encontrar y no lo podemos poner a disposición de la sociedad. Centralísimo. Tampoco, no sabemos qué es lo que estamos digitalizando. Sí. Entonces, si nosotros podemos poner play y que la máquina digitalice, pero si no hay una persona que después revise eso y lo ordene, la catalogación es una manera de ordenarlo, de ponerlo en un armario y poner, bueno, esto va acá, esto va allá, esto tiene un género, esto tiene una fecha, esto tiene un personaje. Una tarea muy importante. Diría que es una tarea de ocultar o de revelar, de acuerdo a lo que escribas. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, hubo compañeros archivistas que en la historia del canal ocultaron, como te contaba antes, no inconscientemente, para cuidar ese material. Hay algunos trabajadores que recuerdan órdenes, por ejemplo, de tirar Umatic. Sí, acá siempre cuentan anécdotas, por ejemplo, de un flete sobre la calle Tagle, que el Canal 7 se encuentra en Alcorta y Tagle desde el año 78, cuando los militares se hacen el nuevo edificio previo al Mundial. Y siempre cuentan que en los primeros años de la década del 80 tenían fletes sobre la calle Tagle para que se lleven latas de material que tiraban. Y bueno, ahí se escondió en vestuario entre la ropa, se clasificó mal algún material conscientemente para que se pierda y no lo tiren, se escondió en pasillos. Bueno, eso pasó. Pasó en Radio Nacional, en Radio Nacional también. Sí, en un montón de lugares pasó seguramente, en el Archivo General de la Nación. Entonces, ¿no te sorprendería si te contara que en La Pampa se desarmó una isla de edición, un telecine? No me sorprende, pero sí el ingenio de los compañeros en determinadas situaciones es algo de lo que hay que aprender. No, en este caso fue decisión política de fue para hacer espacio, digamos, ¿no? Para hacer espacio. Se desarmó una isla de telecine para hacer para que se podía enhebrar los videos y pasarlos a Umatic. Acá directamente en los años 90 había un montón de telecines que fueron desapareciendo se fueron tirando porque no había mantenimiento. Claro. Porque ya funcionaban tan mal que dañaba la película. Claro. Entonces llegó un momento que no teníamos ni siquiera telecine para saber qué material teníamos, para ver el material que teníamos. Eso... No ya solo para digitalizarlo. Eso pasó acá y yo lo vi. Yo llegué en la última etapa donde habían 2 telecines. Al año que entré había uno solo. Claro. Y a los 5 años ninguno. Y ya los últimos 2 años no lo podíamos usar porque le hacía una línea. Si vos ves en YouTube seguramente está una conferencia de prensa del almirante Quijada en el año 1972, que es el responsable de los asesinatos de los compañeros guerrilleros que encarcelan en Trelew. Quijada da una conferencia de prensa que es la versión oficial posterior a los acontecimientos, a los fusilamientos de los guerrilleros. Esa película, si vos la ves, tiene 2 líneas a los costados. Esas líneas se hicieron porque cuando lo reproducimos, ese material, en el viejo telecine, tenía una falla en uno de los engranajes y le marcaba la cinta. Hizo una marca de la cinta que se le hizo por el mal mantenimiento, por el no mantenimiento del viejo telecine. Claro. Cuando nos dimos cuenta de eso dejamos de usarlo, lógicamente, pero dañó documentos muy importantes. La falta de mantenimiento es parte de una política de desmemoria. Sí, sin duda. La falta de mantenimiento de los Umatic, de las máquinas, para reproducir en cada formato. Sí, totalmente. Uno de los problemas cuando se realizan los encuentros de archiveros audiovisuales es que todavía, aunque habría quizá la posibilidad legal de concretar que es un delito tirar documentos públicos, todavía no hay posibilidades de sanciones concretas. Sí, es un problema. Yo igual de todas maneras creo que todos estos problemas que nosotros estamos viendo y charlando y que se discuten en esos encuentros, yo he participado de algunos, Mónica tiene más experiencia en eso. Creo que hay distintas cuestiones que van de la mano. Una es tener conciencia de esto, pero la otra es ser consciente que la conciencia, valga la redundancia, no tiene que ser individual sino colectiva. Claro. Y después que para cambiar esa situación no se puede hacer otra cosa que organizarse con
los compañeros de laburo, con otros archivistas, con otros trabajadores, porque no hay, esta por lo menos mi experiencia, no necesariamente tiene que ser siempre así, pero por lo menos lo que yo creo, aun cuando hay leyes, y eso son muy importantes, una legislación sobre esto sería muy importante, la única forma de que los funcionarios la cumplan es con la presión. Y en nuestro caso lo hacemos desde el lado gremial también. Es decir, nosotros vinculamos permanentemente la discusión sobre las cosas en las que trabajamos con la discusión gremial. Nosotros yo en mi caso personal soy delegado también, y no discutimos nada más las condiciones económicas o salariales, sino ni siquiera las condiciones de trabajo, sino también el quehacer cotidiano de nuestro trabajo y los contenidos sobre los cuales trabajamos. Y esto para nosotros tiene un valor muy importante, todo el tema de los archivos, de la restauración y la puesta en público de los archivos que hay en el canal. En el sentido de lo que estás señalando, tan importante, pensar el propio quehacer, la propia labor como trabajadores, quiero contarte que la consigna de Radio La Tosca es porque tenemos que decir. Es una consigna potente que permite que todo el tiempo nos invita a repensar la labor. Sí, totalmente. ¿Sabés una cosa, Agustín? Te quiero contar que hoy, después que terminemos esta charla tan fecunda que estamos teniendo, vamos a escuchar al presentador del libro Trelew, que Vicente Cito Lema, que estuvo en Santa Rosa el 11 de noviembre. El 11. Sí, fue abogado de los guerrilleros, Vicente. Bueno, sí, yo tuve la suerte de compartir algunos encuentros con él y participar en actividades en donde él recitaba poemas y demás, y es un referente sin duda que siempre cuando uno lo escucha emociona y bueno, moviliza, así que fue parte de... Bueno. Pero además te digo, se mencionó puntualmente lo de Quijada, la decisión de la masacre. Hoy no tengo la voz de Cito Lema, se ha pasado reiteradamente entre el 11 de noviembre y estos días. Sin embargo, el presentador es el historiador Federico Mare. Y sí, después de nuestra charla, Federico Mare va a hacer las consideraciones sobre qué significa traer a la memoria, rememorar, más que recordar, este tipo de hitos en estas, más que tragedias, hace la diferencia entre tragedia y masacre, ¿no? Así que totalmente. Fíjate las coincidencias de lo que estamos hablando. Es muy importante lo que me estás diciendo respecto de el valor de la catalogación y de vos como delegado plantear algo más que cuestión salarial, ¿no? Decir, bueno, ¿qué estoy manipulando en este UMATI? ¿Qué estoy manipulando en este fílmico de 20 segundos, quizá, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es que para nosotros tiene un valor. Para todos los compañeros que trabajamos, yo en mi caso es circunstancial que sea delegado, pero porque todos los compañeros lo sienten así. Y tienen una conciencia histórica que va de la mano con una conciencia gremial para defender nuestro trabajo. En definitiva es eso, defender nuestro trabajo y defender las cosas sobre las cuales trabajamos. ¿Tuvo que ver, como en algún momento señalaste, que Tristán Bauer es del palo, para citarte contextualmente, respecto de este cambio hasta llegar a la palabra archivo histórico de la televisión pública? No lo sé. Yo personalmente no me gusta personalizar. Uh-huh. A mí de Tristán Bauer me gustan muchas sus películas, pero como funcionario tengo también muchas diferencias. Uh-huh. Acá nosotros tuvimos un conflicto muy importante por el despido de 50 músicos en Canal 7 de la orquesta y sí. Por lo menos de mi palo no es, pero más allá de que después seguramente tengamos coincidencias en un montón de cosas. La verdad que con los archivos siempre se manejó muy bien. Él hizo una película, por ejemplo, de Che Guevara y ya era funcionario, el director de RTA y no utilizó ni un archivo del canal porque en ese momento todavía había un conflicto sobre los archivos y demás, por lo tanto tengo cierto respeto, pero tengo muchas diferencias también y bueno, de alguna manera estamos en roles contrapuestos.
cumplió 60 años hace relativamente poco, con lo cual las primeras cámaras de trabajadores de televisión no tenían conciencia de lo que iba a significar el archivo en un futuro, a nivel histórico. Y hoy ya sí, es imposible que nosotros no tengamos esa dimensión. Entonces ya, bueno, cobra otro valor. Y eso se expresa, por ejemplo, en que ahora haya carreras o cátedras en comunicación, en ciencias sociales, que toman la cuestión de los archivos cuando hace 20 años eran impensados. Intentamos todo el tiempo que avancemos en la conciencia social de la responsabilidad también por el hecho de ser televisión pública, ¿no? La responsabilidad. Seguro, sí. Sí. Será sí, tiene un valor extra para nosotros, claro. Y somos absolutamente defensores de ese carácter de la televisión, más aún en estos tiempos. Inclusive dejando planteadas las limitaciones, que no será motivo de esta charla, las limitaciones que significa la palabra público, todo lo que falta por revisar, y teniendo claro que son miradas también sesgadas, también miopes, también parciales, pero necesarias a la hora de decir cuento con esta fuente para comprender tal etapa histórica. Sí, totalmente, pero es como vos decís, me parece que ese carácter público que hoy tiene la televisión, Canal 7 en particular, más allá de todas las limitaciones que tiene, nosotros lo defendemos y es un bastión y una trinchera de la cual nos paramos de alguna manera también. Es fundamental lo que me comentabas de las revisiones críticas todo el tiempo respecto del trabajo de uno mismo, ¿no? El trabajo periodístico, el comprar, ¿no? Sí, nosotros ahí, la Asamblea de Trabajadores de Canal 7 discutimos todo el tiempo nuestro noticiero, somos autocríticos, lo defendemos, pero bueno, estamos permanentemente dando una disputa por los contenidos, peleando por la libertad de expresión. Somos conscientes de que muchas veces hay gestiones o funcionarios que confunden lo gubernamental con lo público. Hubo épocas en donde eso fue peor. Es mucho peor todavía en los medios privados, así que bueno, es una discusión que tenemos permanentemente. El Archivos y Pantallas número 99, en el Raconto 19, tuvo la voz del estudiante de Historia y trabajador en los archivos de Canal 7 de Buenos Aires, Agustín Lecchi, pero ahora vamos a tener vía telefónica la voz del responsable de los archivos Lumbre, Juan Carlos Martínez. ¿Estás ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, acá estoy, Irene. Bueno, es un gusto en este raconto, cerrando el año con los archivos y pantallas. Estamos con el libro Pampa Nostra en nuestras manos y te voy a leer para dar pie a las reflexiones que vamos a hacer ahora, lo que decís en la página 129. Decís, la posibilidad cierta de que Berna vuelva a gobernar la Pampa en acuerdo con Marín, habla a las claras de las dificultades que tendrá esta provincia para liberarse de la encrucijada y de los enormes daños que ha causado el justicialismo bajo la conducción de sus dos principales caudillos. Duchos en adaptarse a los cambios políticos, según sea el lado que sople el viento, cualquiera sea el conductor de la nave nacional, los encontrará subidos al barco y, como han hecho siempre antes del naufragio, huirán como las ratas. Lo hicieron con Menem y con todos los que sucedieron a aquel aventurero sin escrúpulos. Estamos en esa encrucijada, Juan Carlos, y este libro Pampa Nostra se convierte en muchos archivos que se pueden activar para mirar la cuestión de la comunicación con el canal público, la cuestión de la obra pública. ¿Cómo podríamos definir este libro Pampa Nostra? ¿Cómo se fue construyendo? Bueno, mirá, es un resumen de lo que hemos publicado durante 10 años en Lumbre, con algunas
actualizaciones, es una mirada, digamos, de un medio alternativo como fue Lumbre, sobre una realidad, sobre lo que hemos vivido en La Pampa, y bueno, y no es inevitable que uno tenga que hablar de las personas, porque todo lo que la historia política de La Pampa la construyen los hombres, ¿no? Y las mujeres, por supuesto. Así que bueno, el eje o los ejes centrales de La Pampa Nostra son los dos caudillos principales, los que han manejado la provincia desde hace más de 30 años, o sea, Marín y Berna, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente, digamos, están estas dos figuras como protagonistas de este libro, sino hay otros personajes que bueno, que forman parte del aparato que ha gobernado La Pampa, ¿no? Y bueno, y a través de lo que uno ha visto, lo que uno ha vivido y de lo que aparece por estas horas en la provincia, fundamentalmente con el regreso de algunos personajes como Tierno, uh-huh. Que bueno, uno está curado de espanto y parece que la capacidad de asombro nunca se agota, ¿no? Pero el regreso de Tierno es una bofetada, digamos, a las mujeres, una bofetada a la sociedad pampeana, una burla y un desafío que hace verla en este momento, después de haber sido él mismo el que lo despide, justamente por las torturas que se producían en las comisarías por parte de la una policía manejada por Tierno. Y bueno, y el regreso de Tierno a ese mismo cargo es una burla, como digo, un desafío, y además una persona que está condenada en primera instancia a 2 años por abuso de autoridad, y a 2 años de prisión y a 4 años de inhabilitación. Uh-huh. es por lo menos desde el punto de vista ético, hay una ley de ética pública que, bueno, que ni Berna ni ningún dirigente del justicialismo la ha tenido en cuenta, ¿no? Por eso digo que es una burla y una aberración jurídica, política, moral y ética, ¿no? Mira, tenemos también en nuestras manos el libro El Golpeador, en la tapa Violencia de Género, Corrupción Política e Impunidad, y dice Lumbre, y está una fotografía de Tierno, y en la contratapa se señala que Tierno es un político golpeador de mujeres producto de la cultura patriarcal, que actúa con violencia en todos los actos de su vida. Y acá hay algo central que da algunas claves cuando decís: la complicidad político-judicial le ha permitido mantenerse impune. ¿Qué quiere decir complicidad político-judicial? Bueno, en primer lugar, porque Tierno, cuando protagoniza aquel hecho calificado por la oposición en su momento como criminoso, se inició un expediente justamente en la legislatura por iniciativa del bloque radical. Uh-huh. Pero bueno, después en forma, digamos, casi simultánea, inmediata al suceso, comenzó a ponerse en marcha un operativo de ocultamiento, y es así como se borraron todas las pruebas, pero bueno, quedó como prueba la copia del expediente en la legislatura, y esa fue la base que yo elegí para investigar todo lo que había ocurrido, y así fue que di con la enfermera que atendió a la chica en el sanatorio Santa Rosa. La enfermera cuenta, en el libro está todo el capítulo, uh-huh. Sí, sí. Cómo llegó esa muchacha, una muchacha joven, golpeada y además con quemaduras en los pechos, quemaduras de cigarrillo. Por eso decimos que no solamente fue el golpeador, sino torturador también de mujeres. Y bueno, y todo eso fue desapareciendo. Aparece, digamos, esta enfermera, y después también
encuentro al policía que fue cumpliendo con su deber, porque cuando se produce un hecho como ese, hay una persona golpeada, el sanatorio comunica a la policía y la policía ordena recoger el testimonio de la víctima, que es lo que hace el policía. En ese mismo día Tierno se entera que hay un trámite policial y lo convoca a ese oficial de policía, lo humilla con su crudeza, digamos, verbal, y al día siguiente lo trasladan al Garrobo del Águila, o sea, como castigo. Bueno, y ahí se da toda, digamos, se completa el segundo paso de la impunidad. Pero también después aparece una empleada doméstica que tuvo Tierno en su casa, y bueno, y ella cuenta cómo vivió la violencia de Tierno siendo empleada doméstica, y bueno, está todo eso en el libro. Lo curioso, no tan curioso, es que Tierno demandó a Lumbre ya desde el 2002 por una investigación que hicimos como director del Banco de la Pampa por su enriquecimiento ilícito y por la compra de una fracción de campo a un chacarero que justamente estaba endeudado con el Banco de la Pampa. Él aprovecha la información que manejaba como encargado de la cartera de morosos y le compra esa fracción del campo para agregarlo a su patrimonio. Bueno, aprovechando la información penal, pierde la demanda en un fallo histórico que dictó la jueza Fantini, aplicando por primera vez en La Pampa la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que el derecho a la crítica, aún las más duras críticas hacia los funcionarios públicos y a toda persona pública que elige el camino que ha elegido por su propia voluntad. Perdió esa demanda hasta en la Corte y de inmediato nos inicia otra demanda vía civil por algunas publicaciones, caricaturas que habíamos publicado en Lumbre. Es decir, incluso había pedido en la primera presentación, le pidió a la jueza que no nos permitiese seguir hablando del tema, y era el equivalente de pedir censura previa, ¿no? Claro. La jueza obviamente le dijo que era inconstitucional, que no existía la censura previa en la Argentina, pero bueno, es la personalidad de Tierno. Ahora jamás nos hizo nada, me hizo a mí ni a los compañeros que trabajaban conmigo en Lumbre una demanda, una querella por el calificativo de golpeador y torturador de mujeres, cosa que seguimos diciendo, y bueno, ahora, nunca se ha metido en ese terreno, él sabrá por qué, ¿no? Estás describiendo todos los archivos que tuviste que activar para dejar testimonio, para registrar periodísticamente lo que definís como complicidad político-judicial, porque tuviste que, desde la copia del expediente en la legislatura hasta encontrar la enfermera, al policía, la empleada doméstica, investigar la información que manejaba como director del Banco de la Pampa. Digo, tuviste que activar archivos, hacer entrevistas. ¿Cómo ese hilo, cómo se va tejiendo ese hilo con las complicidades de las instituciones? Bueno, es una cuestión, es decir, lo que se hace, digamos, en periodismo cuando se investiga, ¿no? Cosa que no es fácil cuando hay tanta complicidad en el Poder Judicial. Digo, no todo el Poder Judicial, porque bueno, el fallo de la jueza Fantini demuestra que no todo el mundo es manejable, pero mayoritariamente sí, el Poder Judicial ha sido manejado
políticamente de acuerdo a los intereses de Marín y de Berna, ¿no? Y a propósito del caso de Tierno, Página 12, por ejemplo, publicó parte de la investigación, se hizo eco, y también habló con la primera esposa de Tierno, que, bueno, y ella le cuenta, obviamente reservando la periodista Carvajal la fuente de información, pero ella le cuenta que también tuvo que escapar por caminos alternativos, fugarse, digamos, de su casa porque Tierno castigaba a su mujer en presencia de las 2 criaturas pequeñas que en ese momento tenía, ¿no? Todo eso está en los archivos, está en el libro, está en Página 12, pero Tierno nunca habla de ese tema, ¿no? Él dice que es una cuestión privada y no es una cuestión privada golpear a las mujeres, sea donde sea, porque es una cuestión de interés público. Hay que recordar... El golpeador empieza golpeando y después ya sabemos lo que ha pasado en La Pampa con algunas de las víctimas a las cuales yo dedico el libro, que son Andrea López, Carla Figueroa y la otra chica adolescente, Sofía Viale. Ellas fueron víctimas de golpeadores, y golpeadores que después terminan violándolas y asesinándolas, ¿no? Así que no son cuestiones privadas. Hay que recordar el comunicado de las mujeres por la solidaridad en tiempos de los 87 días de Tierno, que dieron claramente al exponer con claridad la cuestión central, que es el hecho de ser golpeador y golpear a la sociedad. Hicieron esa asociación que iba más allá de la cuestión de los impuestos, si había subido los impuestos, de una cuestión más técnica. Ellas fueron al núcleo de la gravedad como sociedad de tener supuestos representantes políticos violentos. Claro, bueno, Tierno es un violento no solamente con las mujeres, es violento con el resto de la sociedad. Él ejerce la violencia como funcionario, está clarísimo, el propio Berna lo tiene que despedir porque cuando era ministro de Seguridad aumentaron de manera vertiginosa las torturas en las comisarías, y bueno, eso públicamente lo dijo el entonces subsecretario de Berna, que era Funes. Dijo que en las comisarías se cuelga a los presos desnudos y se los golpea, y bueno, esa era una acusación gravísima que debió haber intervenido algún fiscal, porque ya era eran delitos de lesa humanidad cuando es el Estado el que aplica tormentos, torturas o mata sistemáticamente a través del gatillo fácil. Son delitos previstos en el derecho internacional, en los tratados firmados por Argentina, así que de eso tenemos que volver a hablar porque no sé cuál es la intención, el objetivo de Berna. Yo creo que hay un espíritu de revancha por la adversidad que ha encontrado en Santa Rosa, de volver a colocar al mando de la policía un personaje como no hay costos políticos hasta ahora de semejante decisión. ¿Cómo? No hay costo político de semejantes decisiones. Bueno, el costo político, hay un costo, sí, tarde o temprano eso se paga, pero el precio es muy alto porque los que pagan el costo político es la sociedad en su conjunto, como cuando se aplican las políticas económicas. El costo político siempre se paga de abajo hacia arriba, ¿no? Y ese es el temor y la preocupación que uno tiene saliendo de este tema, saliendo de la frontera de La Pampa, con un tipo como Macri presidente. Claro, se puede comprender siguiendo la historia precisamente de Macri a través del sostén que ha recibido con los medios. Ahora estamos otra vez en tiempos de reclamos para que Tierno no asuma en tanto paradigma de no solo de lo golpeador, con todo lo ominoso que eso significa, pero también de esta cuestión de entramado político, ¿no? La cobertura política que reciben tipos como estos, ¿no?
Sí, bueno, y lo que llama la atención es el silencio de los partidos mayoritarios. Incluso dentro del peronismo hay mucha gente, muchos peronistas que no comulgan con Tierno, pero bueno, el silencio también es una forma de aceptar y una forma de convertirse en cómplice, y el silencio de los partidos del radicalismo también, es decir, que la gente que ha salido a la calle es la que ha sufrido directamente los embates de la locura de Tierno, pero ellos tienen que tener en cuenta que el precio lo van a pagar a todos, ellos no van a quedar al margen. Y bueno, después del arrepentimiento ya es muy tardío, ¿no? Hay que actuar antes. Yo creo que ya está el hecho consumado, pero no tengo ninguna duda que la resistencia a Tierno va a continuar, eso ninguna duda, porque no tengo duda que Tierno es el mismo Tierno de siempre. Y además está esta posibilidad, ¿no?, de interpelar a los representantes de los partidos políticos para que la hipocresía no sea un agravante en el costo social. El costo social, ya te digo, lo paga siempre la sociedad y los sectores más vulnerables, que son los que van a sufrir las políticas de Tierno, porque la mano dura Tierno, como la va a aplicar en el orden nacional la señora Bullrich, siempre van a ser los mismos sectores, que son los más vulnerables y los que habitan, digamos, en las cárceles de la Argentina. El 80-90% son pobres, de los delincuentes de cuello blanco y de guante blanco siempre tienen alguna forma, algún atajo para ir estirando, digamos, la impunidad hasta que, bueno, en algún caso por ahí prescriben las causas, ¿no? Por eso digo que Osvaldo Valle bien dice que, bueno, lo que puede hacer Macri no tiene, digamos, límites, y lo importante es que la gente se movilice y salga a las calles, no a romper el país, sino a hacer escuchar su voz de protesta, ¿no? ¿Cómo estás notando la circulación de la información para que avancemos en conciencia social respecto de estos peligros de funcionarios golpeadores con enriquecimientos ilícitos? No dejemos de recordar, Juan Carlos, condenado por Coimero, el primer fiscal de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Romero Neto, como primer fiscal de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, fue condenado como coimero. Bueno, ¿y cuántos hay? ¿Cuántos hay que permanecen impunes? En el libro agrego al final un capítulo sobre el despojo de campos a personas ancianas, vulnerables, y ahí ponemos 5 o 6 casos emblemáticos. Y bueno, ya ha habido participación política y judicial en esos despojos. Uno de esos despojos, que fue el del caso del anciano Croceto, hay 100 hectáreas en el Descanso, acá cerca de Pico, participa el abogado Pedro Febre, participa el secretario entonces judicial Oscar Blanco, que hoy es fiscal, y ellos son los que se apropian del campo. Es decir, interviene un funcionario judicial, interviene el entonces escribano de gobierno de Marín, en cuya escribanía de Pico se hizo la maniobra para despojar del campo a este anciano. Le hicieron firmar un documento que nada tenía que ver con la realidad. Sí, bueno, otros casos. ¿Qué pensás vos que aportaría a la comunicación social, al avance en no naturalizar, es decir, que podamos debatir estos temas? Bueno, yo digo, no sé, no me consta, pero por la información que tengo, el fallo con respecto a la libertad de expresión, el fallo de la jueza Fantini, un fallo que marcó un hito, no se discute en la carrera de comunicación, y creo que la mayoría de los chicos que estudian periodismo no conocen ese fallo. Es un fallo histórico, y yo creo que hay que empezar por los institutos de enseñanza, a crear una conciencia, una mirada crítica
Es decir, no basta con que tengamos buenos técnicos, especialistas en cada materia, pero tiene que haber una mirada crítica, porque si todo se reduce, digamos, al éxito, digamos, entre comillas, individual de los profesionales, estamos complicados en cuanto al futuro del país. Tiene que haber una mirada solidaria sobre todo, y todo eso responde a una conciencia. Los medios de comunicación tienen su parte importante, pero fíjate que los grandes medios de comunicación, no solo en la Argentina, sino en el mundo, están al servicio de los grandes intereses del poder económico. Y bueno, eso es una constante manipulación de la realidad. Ahora, recuerdo al entonces procurador Gay, que declaró en un momento: no voy a mandar a mis fiscales atrás de cada denuncia periodística que se haga. Bueno, sí, ni atrás ni adelante, eso es evidente, es así, ¿viste? El sistema está muy bien armado para preservar, digamos, la impunidad de los poderosos. Por eso te digo que no mereció reproche social en ese momento esa declaración, como tampoco mereció reproche social una de las declaraciones provocativas de Solé: acá está prohibido hablar mal del patrón. Bueno, fue sincero el hombre, es decir, admite públicamente que existe censura, es decir, eso es gravísimo, pero bueno, forma parte, digamos, de la línea que siguen estos funcionarios. Incluso han censurado, en el propio canal oficial, han censurado a personas de su mismo partido. Sí, Durango y Marín lo han señalado públicamente. Sí. Claro, bueno, sí. Y sí. Entonces, lo que estamos diciendo es que falta la reacción de la Administración de Justicia para que este tipo de cosas no... No, la Administración de Justicia, la sociedad, los dirigentes, yo creo que hay lamentablemente una degradación en la ciencia política por el comportamiento de los dirigentes. Vos ves cómo cambian de camiseta, de bando, no de 5 años a 5 años, de un día para otro. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, y bueno, el que era villano ayer hoy es un héroe, y así sucesivamente, ¿viste? Ahí en el libro yo dedico un capítulo, palabras cruzadas, los cruces que han tenido los dirigentes, las descalificaciones. Podríamos hacer una lista: traidor, mentiroso, cacique, dedocracia, una lista de cruces que la verdad que naturalizarlos me parece es lo grave, ¿no? Además de la gravedad en sí misma de esos cruces. Por ejemplo, Berna dice que la gente votó a Macri porque estaba cansado de ver las mismas caras, ¿no? Sobre todo la de Cristina. Resulta que él y los grupos que lo rodean hace más de 30 años que están siendo alimentados por el aparato, por el presupuesto oficial. Así que eso también es un cinismo increíble, ¿no? De ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y no la viga en el propio. Bueno, tanto el cinismo como la hipocresía han recorrido los textos que vos habitualmente publicás desde Radio Kermés. Cinismo, hipocresía y esa defección de la labor periodística, ¿no? Y bueno, sí, yo escribo ahí en ese medio, es un medio alternativo, lo hago con mucho gusto, porque es una forma de colaborar con gente que hace periodismo con convicción, y no el periodismo que hacen muchos mercenarios que, bueno, que hablan o callan de acuerdo a lo que le dicen sus patrones, ¿no? ¿Qué pensás de la declaración de Mario Sciarris? Berna quiere un canal plural que muestre a La Pampa. ¿Qué te puedo decir? No creo en absoluto en el pluralismo de Berna. Está demostrado, ¿no? Los niveles de censura y degradación a los que llegamos en el Canal 3, entre comillas, público, 2003-2007, con Solé fueron claros, muy crudos,
muy gravosos para todos nosotros, ¿no? Y sí, vos sabés que el periodismo, cuando está más cerca del poder, más lejos está de su libertad, ¿no? Juan Carlos, nosotros podríamos llevar esta charla 2 horas, pero primero, no queremos tomarte más tiempo y segundo, queremos avanzar en un audio de un investigador que demostró cómo algunos hacendados prósperos como Larraburu y Sarán son simplemente otros bandidos rurales. Me estoy refiriendo a Daniel Bilbao y a la investigación del Gaucho Gómez Luna. Sí. No lo he leído, pero ya tendré el gusto de leerlo, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de la voz de Daniel Bilbao, pero queremos agradecerte por Lumbre, porque ha marcado un hito. En algún momento te preguntamos cómo bancaste Lumbre y cómo has bancado el libro El Golpeador y la Pampa Nostra. Bueno, es como se banca todo lo que se hace a pulmón, ¿no? Es decir, con tiradas modestas, pero bueno, lo importante es hacer con los recursos que uno tiene, aunque sean pocos, pero por lo menos que nadie después te pase la factura por haberte bancado un artículo o un libro, ¿no? Juan Carlos, sabés que es un honor que tu voz esté en los archivos y pantallas, y tu hito de no claudicar nos inspira a muchos y a muchas. Yo siempre digo que los verdaderos héroes del periodismo son los 130 víctimas del periodismo durante la dictadura. Esos se entregaron su vida. Uh-huh. Y bueno, creo que todo un símbolo de ese periodismo está reflejado en Rodolfo Walsh, a quien yo le dedico, digamos, varias páginas en otro libro, en La apropiadora. Termino con la carta que él le escribió a la Junta en plena dictadura, y entregó su vida por no entregar su dignidad, ¿no? Decir lo que se piensa en estos momentos es, la verdad, que una rareza, pero hay gente que lo sostiene y que no acude a las prácticas cínicas de no hay sinceridad en la política, no hay sinceridad en los medios, porque efectivamente algunos todavía sostienen estos valores, ¿no? El tema de decir lo que se piensa no es fácil, porque hay que encontrar también el canal que te publique lo que estás pensando, y hay mucha gente que es víctima de la censura justamente porque no tiene un lugar, un espacio para manifestar lo que piensa, ¿no? ¿Cómo está circulando la Pampa Nostra? Bien, bastante bien, y bueno, yo no lo analizo desde el punto de vista cuantitativo, sino desde lo cualitativo, y así que de un ejemplar para la historia de la Pampa me doy por satisfecho, ¿no? Juan Carlos, es un gusto estos minutos que nos has dedicado. Nos estaremos viendo, y la verdad que también los micrófonos del Estudio Pampa Libre en Radio La Tosca, con los archivos y pantallas, están para lo que quieras decir, porque la consigna de Radio La Tosca es porque tenemos que decir. Bueno, yo te agradezco mucho a vos y a la gente que te acompaña, y me parece maravilloso que no pierdan, digamos, esa mirada crítica y ese sentido, digamos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho que tiene la sociedad a conocer otras voces, ¿no? Bueno, en los próximos archivos y pantallas de 2016 queremos contarte para analizar algunos puntos, algunos aspectos muy puntuales que queremos preguntarte. Te lo voy adelantando respecto del uso de los recursos públicos para las campañas electorales, respecto del nepotismo, respecto de las incompatibilidades y respecto de esta confusión entre los negocios privados y la cuestión pública, ¿no? Lo charlaremos en el 2016, ¿te parece? Bueno, con mucho gusto. Bueno, Juan Carlos, un abrazo. Otro para vos, gracias, Irene.
unos minutos para Daniel Bilbao, el escribidor de Larraburu y Sarán, los otros bandidos rurales. Periodista, escritor, melómano. Y antes de pedirle algunas reflexiones sobre la última producción, vamos a remitirnos a una feliz conjunción de palabras a cargo de el investigador y periodista también Juan Carlos Pumilla, que constituye cierto eje de los archivos y pantallas. Lo hemos leído reiteradamente y es pertinente hacerlo ahora. Dice Pumilla: la memoria es el tatuaje del alma. Se lleva en la conciencia y obedece a sus dictados. Indeleble, eterno, nos dice quiénes fuimos y revela lo que somos. Testimonio para presentir destinos y decidir qué haremos. Hay una boda feliz, diría, ¿no? Sí, sí. Bueno, Helmut. al Pinky ya lo conocemos cuando extracta este tipo de pensamientos. Es impresionante lo que escribe. Él, a su regreso de un viaje que hizo hace poco, compartió un texto breve de un cruce con una chiquita en la calle, y que es un texto maravilloso, impresionante. Sí, Pinky escribe muy bien, sí. Así como hay cierta expectativa o esperanza u optimismo, palabras que no son iguales, pero quiero pensar en tu trabajo, en esto que hemos leído de Juan Carlos Pumilla, también hay una cuestión de búsquedas de luz, testimonio para presentir destinos y decidir qué haremos. Claro, porque acá Pinky se refiere al individuo, digamos, ¿no? Y sí, somos pura memoria. Yo, en un blog que tengo sobre los primeros pobladores, sobre la fundación y primeros pobladores del pueblo donde nací, uno de los lemas, el lema principal dice, porque nombrar a un hombre se parece a salvarlo, que es una reivindicación de la memoria. Y después, en el libro que ya tengo preparado y que lo voy a editar seguramente para fin de año, por ahí, digo, somos memoria que anda, porque esto viene con nosotros, nuestras experiencias, la selección que hacemos de nuestras experiencias, de nuestros mejores recuerdos y de nuestros peores recuerdos también, es lo que va con nosotros, ¿no? Entonces toda esa memoria camina. Los pueblos son... Decime el nombre de tu pueblo. Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires. Tengo en mi mano algo que comentarás in extenso mañana con nuestros amigos de Biblioteca Cultural, con Silvio Tejada, con Patricia Ollamburú y con Julia Oliferuk. Pero nos va a encantar que a partir de la producción literaria Larraburu y Sarán, los otros bandidos rurales, sobre una investigación de Rubén Gómez Luna, nos digas cómo fue la conjunción Rubén Gómez Luna, investigador, Daniel Bilbao, escribidor, para llegar a los otros bandidos. Haciendo una síntesis bien apretada, como se suele decir, el que investigó durante muchos años, pero muchos años, fue Rubén Gómez Luna, el gaucho, que entrevistó a familiares de Sarán, descendientes de Larraburu, empleados de Sarán, a la familia que fue la mano derecha de Sarán, los Garro, que conocen mucho de toda esta historia. Y fue construyendo así con todo eso, acumulando datos, pero él dice, yo no soy escritor, no sé escribir, soy ingeniero. Bueno, entonces le digo, bueno, pero esto hay que dejarlo por escrito porque se va a perder. Y bueno, y ahí nos pusimos de acuerdo que en escribir esto y seguir escribiendo con cantidad de material que tiene él, otras cosas ya. Tenemos preparado otro librito más, así más o menos como este.
Y entonces nos pusimos a escribir, me puse a escribir sobre la base de un carpetón, así una caja que me mandó y consultándolo permanentemente con él. Y después, bueno, yo abundé en algunas investigaciones sobre los testaferros que tenía él, que los trajo de Necochea, los personajes que lo rodearon, familias de guardaespaldas, bueno, agregué a lo que tenía a la parte medular, que era lo de Gómez Luna, y salió así. Yo creo que está bien eso, porque en una enciclopedia vasca lo tenían mencionado a Larraburu como un hacendado progresista. Entonces yo me comuniqué con ellos, les expliqué, miren, bueno, eso se corrigió. Pero la Fundación Juan de Garay de acá de Argentina editó, ya la 4ª edición lleva, un libraco así, alto así, ancho así, libraco. Bueno, ahí figura como un hacendado progresista. Esos que hacen la patria. De los que hacen la patria. Claro, porque la Fundación Juan de Garay son de los vascos que hicieron la patria, también, junto a los gobiernos militares, todo eso. Bueno, los del Club Americano, los de Zorreguieta, por el presidente de la Fundación Juan de Garay, calculo que seguirá siendo, no sé si sigue siendo todavía, Jorge Zorreguieta, fue durante muchos años, el padre de Máxima. De Máxima, de Su Alteza, mejor dicho. Sí, de Su Alteza. Una de cuyas abuelas está enterrada en mi pueblo ahí, porque eran familia de Pergamino, venían de ahí, bueno. Y este hombre citado como hacendado progresista en medio de muchos vascos honorables que hubo, que trabajaron, derechos, mezclado ahí, parece un agravio, y es una falla de la memoria, porque esa enciclopedia vasca lo tomó de ahí, y replica la información, entonces la memoria está salpicada, manchada. Sí, ¿no? sí, sí. Aquí decís en el libro de los otros bandidos rurales algo que me interesaba para volver a la sociedad del silencio y del olvido. Vos decís, el contenido de este libro solo pretende aportar al conocimiento de nuestra propia historia, dejar impresa la investigación, y acá viene el punto que me va a interesar que tenga una reflexión, para que se prolongue un poco en el tiempo y otros puedan perfeccionarla. No hay archivos cerrados. No, porque es todo un proceso. Es decir, yo creo que ninguna obra es individual. Ninguna obra sin nada. El poeta Ignacio Anzoátegui, creo que dijo, tenía en una poesía una cosa muy bonita, donde él decía que lo único que podía construir solo era el amor de una mujer, se refería a su... ¿Estás hablando del de Samba para Javier, del cantor? Sí, Ignacio Anzoátegui, sí, bueno, sí. Para María Luisa Zapiola, que era su mujer. Sí. Entonces él decía que el amor era lo único que había podido construir solo. Todo lo demás es obra colectiva. ¿Por qué otros investigaron antes? Porque formamos parte de un proceso. Y lo que tiene esto es que si quedaba impune esa falsa memoria, ahí se corta la historia. Queda para todo el tiempo un fulano que fue un delincuente, queda como un hacendado progresista, que fundó la Sociedad Francesa en Necochea y que qué sé yo, cuántas cosas más. Entonces por eso me parece importante las pequeñas cosas estas, porque son historias cotidianas, ¿no? de la gente común, que tiene también derecho a reivindicarse. Están vivos, están los descendientes de la familia a los cuales Sarán y un guardaespaldas le ametrallaron como 100 caballos en el campo. Los costos de mantener el poder sí. son terribles. Daniel, una pregunta de curiosidad. El investigador y pesquisador Rubén Gómez Luna, ¿usa grabadores? Usaba. Sí, usaba grabadores y desgrababa. Esquivo para los reportajes. Sí, no quiere saber nada. En la caja que él me pasó cuando empezamos a trabajar,
tenía cantidad industrial de hojas escritas, manuscritas, que eran de grabaciones. Juan Carlos Martínez, Pampa Nostra, la voz de Daniel Bilbao, la investigación de Rubén Gómez Luna, de los otros bandidos rurales. El hilo común es la activación desde el conocimiento, desde el compromiso periodístico y desde la ética periodística, el abordaje de los archivos y la divulgación. La responsabilidad de estos alentadores del proyecto de recuperación pasa también por la divulgación. Señores, se acabó el raconto 19 de los archivos y pantallas 9. Mi nombre es Irene Meca. Muchísimas gracias, Nicolás, por organizar la llamada telefónica, por activar los archivos musicales, y nos vemos ya en el cierre del ciclo 2015, el próximo miércoles, aquí en Archivos y Pantallas. Archivos y Pantallas repetirá este sábado a las 2 de la tarde. Chao.